Hoy toca un libro que, si bien es cortito, tiene un contenido grande, así que ya le invito a abrir la Biblia en el libro de Filemón. Como es chiquito y difícil de encontrar, está entre Hebreos y Tito. La prédica de hoy se llama Final Abierto. ¿Les gusta el título? ¿Qué tendrá que ver con Filemón, no? ¿Por qué se llama final abierto? ¿Saben lo que es un final abierto? Se usa mucho en películas. Ahí va, bueno, como que la conclusión se la da el que está escuchando, ¿no? Hay canciones que son de final abierto. ¿Qué es esto? Trata el tema, hay un estribillo, una forma, y cuando concluye la canción no tiene el final, sino que el final se lo pone el escucha. Y está bueno, a mí me encantan ese tipo de canciones. Y hay películas incluso que son de finales abiertos. ¿Por qué de final abierto? Porque cuando uno lee algún comentario o escucha alguna predicación de Filemón, todo el mundo concluye en que Filemón termina perdonando y accediendo a recibir a Onésimo. Ya vamos a leer el texto para familiarizarnos. Ahora, pero yo veo un final abierto. En principio, es más, le voy a decir, veía un final abierto. Como que ese final se tomó en base a lo que Filemón quiso hacer con esta situación. No veo que la Biblia diga, y Filemón lo recibió, lo abrazó, como la parábola del hijo pródigo, sino que lo sostuvo y le dijo, bienvenido al ministerio, bienvenido a mi casa, te perdono todo lo que hiciste. Eso no lo cuenta la Biblia. Cuando arrancamos a estudiar este libro, es fenomenal lo que pasa. Le quise poner final abierto en realidad, porque fue como lo venía trayendo hasta descubrirlo, que el final está cerrado. Pero vamos a leer el texto de Filemón y luego vamos a sacar unos apuntes que creo que vale la pena. No solamente sacar el apunte y hoy decir amén cuando algo que nos impacte, sino que cuando rumemos esta palabra podamos seguir sacando conclusiones y seguir activando en cuanto a la fe. Leo en versión Reina Valera. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti,
tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Versículo 20. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo, Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Qué vemos en esta carta de Pablo? La verdad que vemos misericordia y vemos amor. Se puede ver una carta que es literalmente de amor. Algunos detalles de lo que quiere decir algunos personajes. Dice que el nombre de Filemón quería decir afectuoso. El nombre de Onésimo significaba útil. Es más, Pablo juega con este símbolo del nombre para que era inútil y útil. Pablo está preso en Roma cuando escribe esta carta. Y tenemos, dentro de esta película de final abierto, acá redactada en 25 versículos, tenemos 3 actores principales, que son Pablo, Onésimo y Filemón. Y después tenemos más personas que también cumplen un rol acá. Timoteo, Apia, Arquipo, Epafras, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. La carta es una carta de amor. El tono que usa Pablo cuando uno lee estos versículos es pura y exclusivamente una carta de misericordia, una carta llena de amor de Dios para un personaje que la va a recibir y uno que la va a llevar. Miren lo que dice Pablo en el versículo 9. Te ruego por mi hijo Onésimo, y 10, ¿no? Te ruego, más bien te ruego por amor, siendo como soy, ya anciano, ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vean ese tono paternal de Pablo escribiéndole a un discípulo. Te pido, te ruego tal cosa. Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Versículo 20. Sí, hermano, si tengo yo algún provecho de ti, conforta mi corazón. ¡Qué ternura! Pablo escribiendo esto, por Dios. Es una carta llena del amor y la misericordia de Dios. Pablo nos saca en esta carta las credenciales y comienza a ordenarle como tenía derecho. Muchas veces vemos a un Pablo escribiéndole cartas a las iglesias, ordeno que se haga esto, con tal hágase aquello, y ponía las credenciales a favor para que se cumpliera porque tenía la autoridad para hacerlo. Acá esta carta que leemos hoy es una carta de amor, una carta íntima, una carta muy personal. Hay un comentarista que me gusta leerlo, que hacía esta mirada de la carta de Filemón. Dice, cuando uno lee la carta de Filemón, parece que estuviera poniéndose por detrás del hombro de Filemón y leyendo con él las líneas. Es muy personal, es muy íntima la carta. Pablo no tenía idea que esta carta iba a ser tan leída y por tanta gente. Está incluida en el canon, obviamente, porque es un manual perfecto. ¿De qué? Manual perfecto de amor, de compasión, de intercesión, perdón, de arrepentimiento.
de amistad, incluye oración, consolación, confortar, servicio y esperanza. ¡Qué hermosa carta personal con todo ese contenido! ¿Por qué Dios la incluye en el canon donde le va a hablar a las iglesias desde el año 0 hasta que Él venga? Porque hay mucho aprendizaje, hay muchas cosas que se pueden aplicar, prácticas de la vida de Filemón, Onésimo y Pablo aquí redactadas. La carta que estamos leyendo, Pablo la escribe en Roma junto con otras cartas. Pablo está preso en Roma, está encadenado y está escribiendo cartas por medio de sus colaboradores. Esta dice que la escribe de su mano propia. Y el contenido es que le escribe a Filemón. Él es un hombre rico en la ciudad de Colosas, quien va a recibir esa carta. Y la carta lo que dice, yo no sé si Onésimo sabía lo que decía la carta o no, ¿no? Pero sé que él es el encargado de llevar la carta a Colosas, donde estaba la casa de Onésimo, y además dice que la iglesia se reunía en la casa de Filemón. Probablemente me confunda entre a veces en algún nombre, pero la casa era de Filemón, en Colosas, ahí funcionaba la iglesia. Pablo no los conocía, pero sabía de que había iglesia ahí. Entonces les manda una carta. Pero la carta que manda para Colosenses, cuando usted lee Colosenses, al final dice, léase en la Odisea, léase también en allá y acá, y las otras cartas, que eran cartas circulares, para que se leyeran en varias iglesias. Esta carta era personal. Creo que es la cuarta vez que lo digo ahora. Es una carta muy personal y va dirigida al dueño de casa, aquel que había abierto su casa para la predicación del Evangelio, donde la iglesia, que en ese tiempo no tenía templos lujosos ni nada por el estilo, se reunían para hacer oración y orar unos por otros y aprender de Cristo. Esta carta, llevada por Onésimo, hablaba de sí mismo. ¿Qué otra carta en la Biblia es llevada por la persona involucrada? Es cuando el rey David le manda la carta a Joab, general de su ejército. Entonces él escribe una carta y le dice a Joab, poneme a Urías al frente de la batalla, cuando se haga la recarga, retrocedan y que muera. Esta carta, si bien es muy tierna y muy personal, yo dudo de que Onésimo supiera lo que decía la carta, ¿no? Pero me imagino a un Pablo escribiendo, vos tranquilo, vos andate a Colosas, yo le voy a mandar a Filemón, que te reciba y te voy a dar algunas pautas. Esta carta, si bien es muy diferente en el contenido a la que mandó Urías, las dos son asesinas. Sí, las dos son asesinas. La de David explícitamente le da la orden al general de su ejército, David, que lo mande matar, o sea, que lo deje solo a Urías y que termina muriendo con fines catastróficos. Y esta carta Pablo lo manda a Onésimo a enfrentar a un hombre rico que él le pertenecía, con una cartita de recomendación de Pablo, diciéndole, morite en el yo, tenés que morirte, porque realmente si querés perdón de este hombre, tenés que ir y encarar el asunto a full. Me quiero morir, usted póngase en el lugar de Onésimo. Se había escapado de ser esclavo, y creo que hay un nombre para esta gente que lograba librarse de la esclavitud, como la de los libertos, habiendo ido a Roma y conociendo a Pablo, y ahí recibe el mensaje de salvación a través de Jesucristo. Pablo le enseña un montón de cosas, entre las cuales la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Le explica
que para recibir perdón de Dios tiene que pedir perdón por su pecado y Dios le recibe. Pero también le enseña con esto a Onésimo que tiene que retribuir y hacerle frente al pecado. No es esquivarlo ni esquivarlo, no, de frente con cómo son las cosas. Pablo lo manda con una carta de recomendación al hombre que era su dueño y que él se había escapado y muy probablemente no hay seguridad de lo que pasó, pero le había robado y se había fugado. Póngase un poquito en los zapatos de Onésimo, de está todo bien con la salvación y lo que Dios me perdona, pero acá tocaba encarar a la persona que habíamos dañado. Acá tocó a Onésimo enfrentar la situación con Dios de su lado, con Pablo aprobándolo, pero tenía que enfrentarse y darle la carta en mano a aquel que era su amo. Qué cuadro, ¿no? Parecería un suicidio. Hay leyes, había leyes en aquel tiempo que perfectamente esa actitud del esclavo merecía la muerte. ¿Por qué? Porque se escarmentaba el resto de los esclavos. ¿Para qué? Para que no se escaparan más. Miren lo que le pasa al esclavo que se escapa. Se le corta una pierna, se le corta la otra, se desangra y se le da a los perros o a los leones. Entonces, Onésimo estaba muy seguro de que eso podía acontecer, pero confiado en Dios, en la recomendación, asume el rol de cartero del correo y va y entrega la carta en la iglesia en Colosas para que se lea y está muy personal. Esta carta tiene otra virtud, tiene, dentro de todas las cosas que podemos hablar acerca de la intercesión, del amor, de la compasión, del perdón, del arrepentimiento, del consolar, de la esperanza que hay, del servicio, se le podría llamar que es un folleto evangelístico. Anótelo porque me encantó este término. Esta carta de Filemón es un folleto evangelístico. ¿Por qué? Se puede tomar en representación, no quiere decir que esto lo sea, pero Filemón perfectamente puede ocupar en este tratado que es la carta. Filemón representa la figura de Dios, el Padre. Pablo representa a la persona de Jesucristo, intercediendo por Onésimo. Y Onésimo te representa a vos y me representa a mí. Sí, al pecador. Nos representa a nosotros, aquellos que pecamos y que no merecíamos el perdón. El final abierto se me termina acá en esta parte, porque cuando Filemón recibe la carta, la recibe de Pablo, y Pablo se considera amigo y padre de Filemón. Es más, la carta a los colosenses, en el capítulo 4, Pablo muy sutilmente, esa carta es leída, cuando iba a ser leída también la otra, les explica a los amos que traten a sus siervos con amor. Esto se ve en Colosenses, en Colosenses 3:22, le habla a los siervos. Siervos, sujétense a sus amos, no solamente a los que son buenos, sino a todos. Y Pablo le habla a los siervos. Y en el 4:1 en adelante, Pablo, en esa carta a Colosenses que fue llevada por Onésimo, le habla a los amos de cómo deberían tratar. En conclusión, el final abierto se me terminó, porque creo concluir ahora que el final abierto que veía al principio cuando leía la carta, ya lo veo cerrado, y al igual que todos los que anuncian de que Filemón lo perdonó. A Filemón, en el lugar de Dios, entre comillas, le toca recibir a todo el que viene arrepentido. Dios no rechaza a nadie que vaya en una actitud de arrepentimiento
y pidiendo perdón por el pecado. A nadie. Y cuando decimos a nadie, no excluye a nadie, son todos. Y cuando decimos todos los pecados son perdonados, son todos los pecados. Acá Onésimo había robado, se había ido, y en la figura de Dios, Filemón le toca recibir a Onésimo y perdonarlo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y aquí en este tratado evangelístico a Filemón le toca amar a aquel que verdaderamente viene arrepentido. Tenemos a Pablo, y acá en este folleto evangelístico que es a Pablo representando la figura de Jesús, es muy lindo leerlo y ver cómo Pablo no solamente de palabras habla, sino con hechos. Cuando hablaba acerca de la ofrenda, él lo hacía testimonio. Cuando hablaba acerca de trabajar, él mismo hacía carpas y se mantenía. Cuando él hablaba de dar testimonio, él predicaba en todo lugar, no se callaba por más que lo azotaran. Acá Pablo toma el lugar de intercesor, que es lo que se ve en la carta. Dice, te ruego por Onésimo. Ocupa el lugar de Onésimo cuando dice, si algo te debe, ponelo a mi cuenta. En el Antiguo Testamento había un cordero, ¿se acuerdan? Que era el sustituto, que era el que tomaba el lugar del pecador. Y aquí Pablo lo que hace es hacer lo que Cristo enseña, pagar la cuenta. Si Él te debe algo, ponelo a mi cuenta, yo lo pagaré. Es lo que hace Cristo con el pecador, es lo que hace Cristo conmigo, porque Dios me ve a través de los puntos, de los créditos de Jesús y me hace salvo, me hace justo. Acá Pablo lo que hace es hacerse cargo de la cuenta que debía Onésimo. Los créditos de Pablo se los atribuía a la cuenta de Onésimo. Vieron que Pablo, en este rol de intercesor, pone en práctica lo que dijo muchas veces. Filipenses 3:17, 1 Corintios 11:1, 1 Corintios 4:16. Una cosa es hablar del Evangelio o hablar de hacer las cosas que Dios pide, y otra es ponerlo en práctica. Es lo que siempre hablamos y oramos antes de recibir la palabra, de poder poner por obra, poder actuar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pablo acá está tomando el rol, entonces, de intercesor. Toma la figura de Cristo en este tratado evangelístico, pero es algo que él venía enseñando. ¿Qué es lo que dice Filipenses 3:17? Él se pone como ejemplo, imiten lo que yo hago, dice otra versión. 1 Corintios 11:1. Sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Este pasaje me costó años entenderlo, porque me hacía ver en Pablo un arrogante y un soberbio. Tienen que imitarme a mí, porque yo imito a Cristo. Y es lo que está diciendo, es totalmente sano y válido. Pablo está diciendo, sean imitadores de mí, o sea, imiten a Cristo. Yo lo entendía cruzado este pasaje, lo entendía como que había que imitarlo a él porque hacía las cosas bien. No, imitemos a Pablo, hagamos toda la imitación a Cristo que podamos. Pablo no solamente enseñaba esto, sino acá en la carta de Filemón lo podemos ver puesto en práctica. Lo podemos ver que él se pone y se entrega a sí mismo como ese sustituto y paga la cuenta que otro debía. Y Onésimo, en el tratado evangelístico dijimos que está Filemón, que toma la forma de Dios, Pablo es Jesucristo, interpretado así, como intercesor, como sustituto, y Onésimo, ahí estamos nosotros, cada uno, vos y yo, ninguno se salva, todos pecaron, dice la Biblia, y necesitan perdón de Dios.
Y a Onésimo, ¿qué le toca? Reconocer su traición, reconocer el robo que había hecho. Le toca pedir perdón y estar dispuesto a retribuir. Pablo, cuando le dice en el versículo 16, esto me costó entenderlo y capaz que a ustedes también o no, pero cuando Pablo dice en el verso 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? Pablo quería que le sirviera, que Onésimo se quedara sirviéndole en la prisión, pero no quería hacerlo sin el consentimiento del dueño de ese esclavo, que era Filemón. Entonces le dice, me es útil para mí, más para ti. A ver si no lo enredé mucho. Me es útil para mí porque me ayuda en mis prisiones, Onésimo. Es uno de nosotros, es alguien que creyó en Jesucristo y vive tal cual. Ahora te lo mando porque no quiero ponerte una orden que sea una orden y la hagas por eso, sino que lo hagas pensando en hacer lo bueno, que en qué es lo que sirve. Dice, a mí me sirve mucho el ministerio, a vos te sirve tanto en la carne, en la sangre. ¿Qué es eso? Te puede servir como esclavo, te puede seguir sirviendo, siendo útil como esclavo, porque tenés el derecho, pero también te puede servir en el Señor, en la iglesia que está en tu casa, puede servirte. Yo te lo recomiendo. Es un discípulo de Jesús que me está ayudando y mucho. Si lo podés entender, Filemón, recibirlo como a un hermano amado, ya no como esclavo, aunque te pertenezca. Te puede ayudar en mucho, pero sino como hermano amado. A Onésimo entonces le toca reconocer delante de Dios su pecado, estar dispuesto a retribuir, que fue lo que hizo, encarar la situación, recibir perdón y transformarse de esa forma en más que esclavo, alguien íntimo, un amigo, un compañero y por sobre todas las cosas, alguien libre. ¿Por qué el título de la prédica se llama Final Abierto? Porque era lo que veía al principio de que Pablo no cuesta en su carta que lo perdonó, lo abrazó como el hijo pródigo, sino que queda abierto. Pero cuando uno estudia el pasaje ve que lo terminó perdonando. Ahora, el final abierto, que digo, es en tu vida y en mi vida, en la vida de aquel que escucha la palabra de Dios, de aquel que puede entender que hay un Dios, que puede entender que hay un intercesor entre Dios y el hombre, que le brinda el acceso a Dios, pero no es de cualquier manera, sino que reconociendo el pecado y haciéndole frente a esa situación. Ahora, el final en la vida de cada creyente sigue estando abierto. El final abierto de Filemón, que veía al principio, se da en mi vida y en la tuya. Esta carta se decanta, que se cierra ahí, que Filemón lo recibe y lo hace participar de la iglesia en su casa. En tu vida, yo reflexiono en la vida, en mi vida. ¿Has ido a Dios? Hoy estoy predicando a la iglesia que ya optó por el Señor, que le sirve, le cantamos y damos testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. Y este tratado de la carta de Filemón nos invita a reflexionar aún en la decisión que hemos tomado nosotros. ¿Has ido a Dios? ¿Te ha perdonado? ¿Le retribuiste a aquel que le hiciste daño? ¿Disfrutaste de la libertad que en Jesucristo se experimenta? La verdadera libertad que habla Juan 8, 31 al 36. ¿O corremos de aquí para allá sin rumbo, creyendo que somos hijos de Dios, porque una vez le dijimos, Señor, te invito a venir a mi corazón? Onésimo
cuando se escapó de Filemón, se creía libre y dijo, al fin no estoy bajo el yugo de esclavitud. Y se enfrentó ante una realidad de encontrarse con un hombre encadenado, totalmente libre. Y él, siendo libre, entre comillas, se veía totalmente esclavo. Esclavo de la persecución, esclavo de sus pensamientos, esclavo del pecado, porque lo que había robado seguía estando con él. Hoy somos creyentes y este tratado evangelístico sigue vigente, y los finales abiertos que hablaba al principio son cada una de nuestras vidas. ¿Cómo es la conclusión? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy teniendo la libertad en el Señor que Él me ofrece? ¿O solamente soy un religioso que me apego a un montón de normas, de ideas y hago tal cosa por pura costumbre? ¿Tengo mi pensamiento tan claro de que necesito de Dios a diario y el perdón de Dios a diario y servirle a Dios a diario? ¿Lo tengo claro? Quiera Dios que en tu final abierto pueda cerrarse en la conclusión de ser aceptado por Dios, porque realmente fuiste sincero con Dios para pedirle perdón por ese pecado que nunca declaraste o que nunca declaré, pero que a la luz de la Biblia toda la palabra me lleva a ir delante de Dios y decirle, Señor, perdón por mi pecado. Si somos realistas, cada día de nuestros días y de nuestra fe, tenemos que ir al Señor pidiéndole perdón por nuestros pecados. Si cada uno de nosotros hoy diera testimonio de todos los pensamientos que tiene, estoy seguro de que mentiríamos en la mayoría. Lo digo con un corazón sincero. Muchas veces no somos sinceros y no vamos de frente con Dios con el pecado que tenemos. De pensamiento, de hecho, negligencia. A veces somos procrastinadores y eso termina siendo pecado. A veces tenemos pecado en cómo comemos, cómo vivimos. Y no vamos a Dios. Quiera Dios que este final abierto de cada creyente se cierre con la conclusión de recibir el abrazo de un Padre que está totalmente dispuesto a perdonar, de un intercesor que dio la vida. Jesús no hizo un milagrito del cielo, no, vino y padeció en sangre y sufrió la cruz para que cada uno de nosotros tenga el acceso de ir a Dios y decir, Señor, me equivoqué, Señor, no merezco el perdón, tenía que estar yo en esa cruz, vos tomaste el lugar por amor, y no somos sinceros con Dios, no somos sinceros, hablamos cosas que leemos, pero en la relación personal muchas veces no vamos a Dios porque el pecado que tenemos nos aleja de Dios y no sabemos cómo hacer. Tenemos una nueva chance hoy, iglesia, a cada uno se le habla en particular, de ver nuestra vida y decir, Señor, perdón, he tenido en poco la salvación que ofreciste, pagando con una cruz y con sangre. La resurrección, la victoria que Jesús ofrece al levantarse de la tumba, nos incluye, pero no nos incluye cuando no somos verdaderos pedidores de perdón. Está mal expresado, pero es así. Señor, hemos pecado. Y esto es para cada uno en particular. Cada quien vive su vida y enfrenta situaciones distintas. Pero en todos hay pecado que tiene que ser perdonado. Hay un Dios que lo perdona. Hay alguien que intercede por nosotros, que nos da sus créditos. Pero tenemos que agarrar la carta de Filemón, al Señor y decirle, Señor, acá estoy. Te pido perdón una vez más. Yo ya hace
20 años casi que te dije, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón, Señor, y me perdonaste. Pero soy una máquina de pecar. Estamos llamados a santidad, y eso sí es verdad. Pablo acá en esta carta ruega por los santos. Y ser santo no quiere decir que no tengas pecado. Sos santo, estás consagrado, dedicado al proceso. Pero pecado tenemos todos. Y todos son perdonados por Jesucristo, quien nos acerca al Padre, quien aboga por cada uno de nosotros. ¿Por qué? A diario. Porque nos entiende nuestra humanidad, nuestra miseria. Muchas veces tenemos caretas y nos ponemos delante de la comunidad como personas espirituales. Y realmente estamos muertos. ¿Por qué? Porque no vamos a Dios con la verdad. Y vivimos una libertad de mentira. Vivimos una pobreza de libertad que se ve en nuestro andar. Y damos lástima. Dios quiere verdaderamente hacernos libres y disfrutar de la libertad que Cristo ofrece. El pecado no nos deja ir a Dios. El pecado nos tranca, nos paraliza. No podemos ir a Dios porque tenemos vergüenza. Tengamos el coraje de este Onésimo de enfrentarse a Dios y decirle perdón. Hay perdón para el pecador. Y es un mensaje que es para todos. Hoy somos iglesia y tenemos oportunidad de haber entendido que en Cristo tenemos acceso. Hay pila de gente que no le conoce. Y hay pila de gente que no sabe que hay un plan de salvación para ellos. Están esperando por la iglesia, por aquellos que realmente sean libres y puedan proclamar la libertad que está en Cristo. Hay muchos finales abiertos de muchas personas que conocemos y queremos que es incierto. Oremos para que Dios nos perdone, para que Dios nos tenga en cuenta y realmente podamos vivir la libertad en Jesucristo. Padre, gracias por esta carta de Filemón, que sin duda cada uno de los puntos que mencionamos, tanto como el amor, compasión, arrepentimiento, perdón, oración, amistad, servicio, esperanza, consolación, intercesión, son todos temas que se pueden desprender desde esta misma epístola. Este tratado evangelístico hoy en lo personal me mueve a arrepentirme, Señor, y a buscar de ti ese perdón que viene desde un Dios que es puramente amor, pero también es un Dios justo y que espera ver de mí el arrepentimiento del pecado, espera ver de mí la acción de moverme en pos al arrepentimiento. Señor, necesitamos de tu perdón y está en Cristo. Gracias por Jesús, quien sus puntos son lo que nos hacen aptos para hablar contigo, para interpretar lo que la Biblia nos dice, para sentirnos amados y perdonados. Gracias por tu Espíritu Santo, quien es que nos guía a la toma de decisiones, que nos ayuda, que nos consuela. Gracias por la obra de amor realizada allí en la cruz. Hoy puedo decir que veo un final cerrado en la historia de Filemón, de que Onésimo terminó siendo obispo y confortando y fortaleciendo a muchas personas que creían en Jesús. Hoy nosotros podemos estar en esa condición también de ser útiles, de ser onésimos para la predicación de tu evangelio. Y hay muchos finales abiertos, Señor, que vos querés usar tu iglesia para dar a conocer la libertad que hay cuando vamos a vos y nos perdonas los pecados. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Bendice cada uno de los corazones que hoy escucha tu palabra, cada una de las personas que tiene que tomar la decisión de ir de frente, Señor, contigo y abrirse a solas
no tiene que ser en público, pero sí abrirse de todo corazón para poder recibir ese perdón de lo alto. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.